Hola a todos. En este primer tutorial de la lista de reproducción de optimización de proyectos, vamos a hablar de los modificadores de acceso de las variables miembros de una clase y de otros atributos de las variables en general. Para ello vamos a acceder al script de control del jugador que teníamos hecho en este proyecto. Y en Visual Studio vamos a recordar que, en primer lugar, cualquier script que definíamos, que creábamos, era una nueva clase que heredaba de la clase MonoBehavior. O lo que es lo mismo, MonoBehavior es la clase base de la que derivan todos los scripts que hagamos de C# en Unity. Por defecto, recordad que cualquiera de las variables miembros de una clase, aunque no lo especificáramos así directamente, en el modificador de acceso eran privadas. Es decir, tanto la variable velocidad de giro como la variable velocidad, ambas son privadas, independientemente de que en una haya explicitado el modificador de acceso y en otra no. Por defecto, si no se pone nada, todas son privadas. ¿Qué significa esto? Pues que estas variables solamente son accesibles dentro de esta clase, dentro de este script. ¿Qué hemos estado utilizando? ¿Qué mecanismo hemos usado en otros tutoriales para poder acceder a variables miembros de una clase desde otro script, es decir, desde otra clase? Ponerlas públicas. Hemos modificado el acceso y hemos indicado que fueran públicas. Pero esto significa, efectivamente, que cualquier otra clase puede acceder a esta variable. Y a veces simplemente hemos utilizado este modificador de acceso public para poder modificar el valor de la variable desde el inspector en Unity. Lo cual no siempre es lo más adecuado, porque si hay una variable que quiero modificar en el inspector, pero no necesito que sea accesible desde otro script, desde otra clase que use este script, puedo utilizar un mecanismo que tiene Unity, que es declarar esta variable, en lugar de pública, la declaro como serialize field, entre corchetes. Y de esta forma vais a ver que esta variable, en cuanto guarde los cambios y vuelva a Unity, va a poder ser accesible desde el inspector, pero va a seguir siendo privada, es decir, inaccesible desde otros scripts de otras clases. Ya en Unity, si selecciono el objeto sobre el que está vinculado el script, voy a ver efectivamente cómo en el inspector está el script y veo la velocidad de giro. Sigue siendo privada, pero soy capaz de verla aquí en el inspector. Si volvemos a Visual Studio y hago lo propio con la variable velocidad, por ejemplo, la sigo manteniendo privada, pero utilizo el serialize field. Fijaos cómo al guardar y volver a Unity, aparece también en el inspector en cuanto selecciono el objeto que tiene vinculado el script. Ahí lo tenéis. Y esto mismo funciona en cualquier script para cualquier variable miembro. Por ejemplo, en el script de sigue al jugador la cámara, puedo hacer que el vector del offset sea también de tipo serialize field, y guardando los cambios y volviendo a Unity, si voy a la cámara, que es el objeto al que está vinculado ese script, puedo ver efectivamente cómo en el script aparece ahora el offset y naturalmente puedo manipularlo entrando en modo juego. Puedo modificar el offset, por ejemplo, de la cámara y puedo cambiar, como veis, abajo en la ventana de juego el ángulo de visión. Es decir, perfectamente accesible desde el inspector. Además, existen otros modificadores de acceso y atributos para las variables. Por ejemplo, en Player Controller puedo hacer que la variable velocidad, en lugar de ser privada, sea protected. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que la variable sigue siendo privada, excepto para las clases que hereden de esta clase Player Controller, las clases derivadas. Voy a dejar la clase como estaba, como private, y otro atributo que puedo utilizar en las variables es const. Const significa que voy a hacer constante, en este caso, la velocidad. Es decir, que no se va a poder cambiar. Se va a guardar, pero no va a ser un valor variable, sino constante. Fijaos que si intento darle un valor, por supuesto, cuando definimos un identificador como constante, tenemos que asignarle un valor inicial. Fijaos que si intento cambiarlo, por ejemplo, aquí en la función start, intento hacer speed igual a 5, me da un error y me dice que la parte izquierda debe ser una variable, y en este caso no lo es una constante. Así que voy a quitarlo de aquí
Otro atributo muy similar a const que debemos conocer es readOnly. Y readOnly también hace que el valor del identificador de esta variable no se pueda modificar, sea constante, pero no obliga a establecerlo en el momento de la definición, como tenemos aquí y como es el caso anterior que hemos visto con const. En este caso, el valor de esta variable debe ser asignado en el momento en el que se instancie, que se cree. Y por último, otro atributo muy interesante de las variables en C# y en Unity es el de static. Las variables static pueden ser tanto privadas como públicas como protected, pero fijaos, del mismo modo que cuando creamos instancias de una clase, copias de ese objeto principal o de ese prefab, las variables de la clase, las variables miembros, son propias de cada instancia, static es una variable compartida por todas las instancias de ese objeto, es decir, por todas las copias que se ha hecho de ese prefab. Y un último detalle, que en esta ocasión no tiene que ver con los atributos de las variables, sino con una forma de organizarlos en el inspector, es utilizar headers, cabeceras, que podemos nombrar con una cadena, por ejemplo, control velocidad. Vamos a quitar el atributo de static a la variable, porque si no, no va a salir en el inspector. Guardamos los cambios y vais a ver cómo ahora en el inspector de Unity, al seleccionar el objeto que tiene el script, nos vamos a... Fijaos cómo aparece el header que hemos introducido agrupando las variables. Esto nos puede servir para organizar un poquito nuestras variables en el inspector. Bueno, pues con este repaso de los modificadores de acceso y de otros atributos de las variables, lo dejamos por ahora y nos vemos en un próximo tutorial.